Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición número 6 de nuestra temporada número 29. Estoy muy contenta de recibir hoy día, jueves 25 de julio, a la escritora y editora María Eugenia Lorenzini. ¿Cómo estás, María Eugenia? Eugenia, bienvenida a Lecturas Asombrosas. Muy bien, muchas gracias, Ángeles, y muy contenta de estar aquí conversando contigo. Un saludo muy especial a todos los auditores, a todos quienes escuchan Lecturas Asombrosas. Y contenta sobre todo. Sí, estamos contentas. Hoy el cielo, cierto, despejado de Santiago nos brinda una tibieza que nos va a acompañar en esta conversación. Ustedes saben que en Lecturas Asombrosas nos vamos al detalle, cierto, de los procesos de escritura. Vamos a conversar con María Eugenia de su última publicación, cierto, la novela El silencio de Irene. Aquí está, publicada por Editorial Forja, que ya salió hace 2 meses y ha estado circulando súper bien entre los lectores y también entre los medios de comunicación. Así que, como siempre les digo aquí a mis seguidores, que no solo se queden con Lecturas Asombrosas, descubran la dimensión de María Eugenia en las conversaciones con otros colegas, en los posts y en las reseñas de la novela. ¿Por qué estoy tan contenta? Porque María Eugenia no sabe, y lo voy a transparentar aquí con ustedes en Lecturas Asombrosas. El programa de hoy es una celebración a sus 40 años de trayectoria como escritora. Pero no solamente vamos a hablar de estos 40 años y de las historias hermosas que nos ha regalado. Vamos a hablar, por supuesto, lo que nos convoca El silencio de Irene, pero no puedo dejar de mostrar Después del ayer, que fue su primera novela en 1994. Escucha Corazón, que es hermosa, ¿cierto? Que trae recuerdos de los años 60 y el radioteatro. Y el único libro que me falta para tener mi biblioteca personal de María Eugenia Lorenzini es el libro sobre Zubel, ¿cierto? Del cual también ahí vamos a hablar un ratito. Así que, María Eugenia, súper bienvenida. Este espacio es para celebrar tu literatura, tus historias que llegan al corazón de los lectores, y vamos a desentrañar contigo tus pulsiones, tus referentes, tu forma de escribir, esa anécdota de que tus personajes tienen nombre de tus amigos cercanos, de gente que también ha tocado tu corazón y que pueden ver plasmado su nombre, ¿cierto?, en estos personajes que se quedan por mucho tiempo en el corazón de los lectores. Así que vamos a empezar esta celebración. ¿Qué te parece, María Eugenia? Es que estoy impresionada porque la verdad es que no había sacado la cuenta de que llevo 40 años. Sé que llevo mucho tiempo, ya tengo hartos años, pero esto de que sean 40 me parece increíble y te agradezco mucho y que sea una celebración que más puedo esperar. Así Así que muchas gracias y puedes preguntarme lo que quieras porque feliz de estar conversando acá y contándote toda la, bueno, en teatro diría en el backstage o en cine, todo lo que pasa en esta cocina literaria antes de terminar la novela. Así es. Oye, y aunque tú no lo creas, a los lectores nos interesa mucho profundizar eso porque uno ve el producto final, ¿cierto? Ve esta historia bien contada, personajes bien definidos. Con El silencio de Irene pasan cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra historia, ¿cierto? Con nuestra cronología histórica. Así que ya vamos a entrar en eso. Voy a pedirte una pausa en esta celebración para contarles a ustedes, seguidores de Lecturas Asombrosas, que siempre estamos aquí a través de Radio Universidad SEC, que nos permite llegar todos los jueves al mediodía con estas conversaciones tan interesantes. Y también para todos aquellos que están
preocupadísimos porque hoy día por la tarde teníamos la presentación de la novela Un chal para arroparlas de Verónica Feliu, que por no poder viajar por el caos que se originó, ¿cierto?, con esta cosa de la internet, la novela será presentada, y escuchen bien, el viernes 2 de agosto a las 7 de la tarde en el centro, en el auditorio del Espacio SEA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aquí en Santiago de Chile, Antonio Belet, 314, Providencia. Así que todos los que ya habían confirmado, los esperamos, estamos ahí avisando por redes sociales el cambio de fecha. Y María Eugenia va a tener con ustedes la primicia de ver cómo quedó esta novela publicada por Editorial Aquén. Ahí está, Un chal para arroparlas, Verónica Filiu, escritora chilena residente en Estados Unidos, que esperamos que llegue bien y podamos estar con ella el viernes 2 de agosto. Y María Eugenia, te dejo invitadísima para que nos acompañes ese día con Qué Un chal lindo para, nombre, qué ¿cierto? lindo nombre. Sí, Ya. Que así María, que encantada. sí, que María Eugenia Lorenzini diga que tiene un lindo nombre y que además siendo ella escritora y editora, así que muchas gracias. Muchas gracias. María Eugenia, voy a presentar un pequeño resumen de tu vida, ¿cierto? Para que quienes aún no te conocen sepan que María Eugenia Lorenzini Pizarro es escritora y editora. Y con la novela Después de ayer, que se publicó en 1994, ¿cierto? Y que este año ya se cumplen 40 años, comenzó su actividad literaria. Esta novela fue llevada a las tablas en Buenos Aires por la directora argentina Mónica Bongiovanni. Su segunda novela, Subel, que es la que me falta, Luces, Sombras y Abandono, del año 2003, contó con el patrocinio de Codelco y fue incluida como novela destacada del siglo XXI en el libro Memorias del Nuevo Siglo de Rubí Carreño, doctora en literatura. Ambas obras llevan más de 10 ediciones y además se leen en establecimientos educacionales. Posteriormente publicó la novela Escucha Corazón el 2016 con muy buena acogida de la crítica. No solo escribe novelas, pueden encontrar sus cuentos en diferentes antologías como en Cruel Fiction, Cruel Realities, publicada por la Universidad de Iowa, y es coautora de la ortografía de nuestra lengua y gramática de nuestra lengua, texto ampliamente utilizado en colegios y universidades. Y también hablar de ti como profesora de castellano y de todas las inspiraciones que dejaste en tus alumnas. Te vi ahí con una colega que fue tu alumna, así que también vamos a hablar de eso. Ay, tanto por hablar que ya no sé por dónde empezar. Bien. María Eugenia, concentrémonos en el silencio de Irene, esta historia que nos entrega en tiempo presente, ¿cierto? Y pasado, la historia de Alejandro Pizarro, que es el personaje principal. No solo conocemos la historia de Alejandro, sino que esta historia está enmarcada en el contexto de estos casi 51 años ya de nuestra historia política y social reciente. Y Alejandro es un personaje que representa a muchos chilenos, ¿cierto?, que vivieron esa época y que se comprometieron con una causa y a medida en que nosotros vamos descubriendo con él sus recuerdos, vamos haciendo esta historiografía. Primera pregunta, ¿por qué para ti, María Eugenia, era importante que el escenario de esta historia que tú has catalogado y que es una historia de amor, ¿cierto? De esta historia de amor fuese nuestro Chile de estos últimos 50 años. Bueno, Ángeles, uno siempre escribe de lo que le importa y de lo que le impacta, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y bueno, yo viví, esa época, una parte de esa época al menos, estudié en el pedagógico, supe lo que era tener miedo, no viví en carne propia el exilio, ni la tortura, ni la prisión, pero sí supe muy de primera mano, por amigos, por compañeros, por mucha gente, lo que sufrió toda una generación. Y ante eso, cuando escribí esta historia de amor, quise no solo contar lo que le sucedía a Alejandro, lo que puede pasar cuando hay, por ejemplo, un quiebre amoroso, sino que contar lo que ocurre, todos los quiebres que ocurren
a la gente que se ve forzada a dejar el país. Porque no son solo quiebres amorosos, no son solo quiebres, no son solo pérdidas del barrio, de tu escuela, de tu casa, de tus amigos, de tu familia, sino que son quiebres tan profundos y bueno, motivada un poco por eso, me interesó ambientar la novela durante esa época. Ahora, yo tuve un abuelo, mi abuelo paterno, italiano, de ahí Lorenzini, que se vino muy joven a Chile, hizo de Chile su patria, nunca más volvió a su país, a Italia. Eh, Siempre yo me preguntaba, no lo alcancé a conocer como para decírselo a él, como para preguntárselo a él, pero yo me preguntaba después más de grande, ¿cómo habrá sido su vida? ¿Cómo habrá sido su vida los primeros años? Eh, eh, la sensación de pérdida que tiene que haber sentido mi abuelo al dejar a su familia, a dejar a sus amigos, a dejar a sus parientes, a dejar su terruño, su casa, etcétera. Eh, y yo creo que todo eso hizo que quisiera contar esta historia de amor eh, bajo estas circunstancias. Porque en definitiva lo que ocurre con los hechos, tanto en una novela como en la vida real, está siempre de alguna manera eh, relacionado con lo que se está viviendo con la época, con la situación, etcétera. Algo que quiero reconocer en esta novela es la metáfora que hay en el título, El silencio de Irene, que tiene que ver con algo muy lindo que tú lo comentaste en otra entrevista y quiero que profundicemos en eso, porque también, si bien la novela es para entretener, para reflexionar, para en esos momentos de tensión, ¿cierto? Nos entrega todos esos atributos que tiene que tener una buena novela, pero la metáfora del silencio de Irene tiene que ver también con el silencio de la memoria. Y en ese sentido, el silencio de Irene, ¿cierto? Nos convoca a los lectores a justamente no silenciar la memoria, Sí, sea en cualquier ámbito. Si podemos profundizar en eso, sería sí, mira, encantador. de alguna manera, claro, nosotros tenemos dos silencios. El silencio personal, ¿ya? El silencio personal que sufre Alejandro al estar inmovilizado, al no poder comunicarse con Irene, al no poder saber qué ocurrió, al tener que buscar solo en sus recuerdos y en su interior los hechos vividos. Entonces está ese silencio personal terrible que implica la incomunicación de cualquier ser humano, y está el gran silencio, como tú dices, el silencio de la memoria, el silencio de una época en que tú no podías opinar, porque opinar podía costarte muy caro, podían expulsarte de tu universidad, podías perder tu trabajo, eh, podías sufrir una enorme cantidad de consecuencias, hasta las consecuencias más trágicas, ¿ya? Entonces, yo creo que la novela transmite eso. Eh, Cuando escribo, me gusta obviamente tratar de ser entretenida, tratar de llegar al lector en forma, con un lenguaje que fluya rápido, que nadie se quede atascado en la obra, que a nadie le cueste avanzar, que nadie tenga que retroceder. Pero también me importa mucho que cuando el lector cierra el libro, se quede pensando, se reflexione. Y creo que aquí, no sé si será muy soberbio decir, pero me parece que sí lo logré en el libro, es que quienes terminan de leerlo, si son de mi época o si vivieron, van a recordar y de alguna manera se van a sentir identificados con lo que ahí se cuenta. Quienes no lo vivieron van a conocer una época, a lo mejor la época de sus padres, la época de sus abuelos, y en ese sentido me importan mucho los jóvenes, me interesa que ellos conozcan nuestra historia, pero no la conozcan como la conocerían en un ámbito político, es decir, aquí nadie da discursos, nadie hace, ¿verdad?
una apología, nadie habla nadie habla tampoco de hechos ni de tortura, ni nada por el estilo, sino que aquí simplemente el personaje a través de sus vivencias nos va mostrando, sin, sin adjetivos, sin catalogar, o sea, es como que el personaje hubiera tenido, traté de hacerlo así, desde ese punto de vista, ponerle al personaje una cámara en el hombro y que él nos fuera mostrando, y el lector viera a través de sus ojos lo que pasaba, y de acuerdo con eso pudiera hacer su propia interpretación y pudiera conocer un poco más a fondo lo que ocurrió en toda esa época. ¿Mm? Así que así fue como traté de hacerlo, y creo que en ese sentido lo logré. Me parece súper importante, como te digo, que el lector se identifique, que el lector eh, se quede meditando. Maravilloso es cuando tú además logras que se comente, que la gente pueda, a propósito de la lectura, conversar con otros y decir, mira, yo no sabía que esto había pasado, o al revés, hoy yo supe de un caso súper terrible, o supe de algo que le pasó a fulanito, pero no me lo había, a lo mejor no me lo había planteado como se plantea en el libro. O sea, todo eso eh, es bien importante, si en el fondo la literatura, claro, tiene que entretenernos, es la función primordial, básica, pero también refleja una época, refleja una cultura. Bueno, y en ese sentido, en dos sentidos, en el sentido de reflejar, ¿cierto?, la historia y nuestra cultura, creo que El silencio de Irene está dentro de estas historias que vienen a remecer, ¿cierto?, a los lectores, ya sean chilenos o de otras partes, en cuanto a nuestra memoria histórica. Y en el segundo hilo conductor de esta conversación que estamos teniendo, que tiene que ver con el lenguaje. Uno se asusta de repente cuando ve una novela así, cuando las novelas, ¿cierto? Pero es una narración ágil que está basada más en las acciones que en las descripciones, como bien tú dijiste, cero adjetivación, y que nos va llevando, ¿cierto?, de un salto temporal a la actualidad, y la vida que empieza a recordar hacia atrás Alejandro, y con este enigma tremendo, porque estamos todo el tiempo preguntándonos dos cosas: qué fue lo que pasó con Alejandro y qué le va a pasar, o sea, cuál va a ser su destino en esta condición de estar enfermo, incomunicado. Vamos a tratar de hacer el menos spoiler de la historia, ¿cierto? Eh, y estamos todo el tiempo, bueno, yo siempre hablo en plural, pero quiero decir que yo estuve todo el tiempo al leer la novela esperando, eh, viendo qué podía pasar con él y qué era lo que lo tenía, la situación que lo tenía postrado. En este sentido, María Eugenia, tú eres también de profesión profesora de castellano. Y no solo eso, sino que además eres editora, ¿cierto? Eres la directora de Editorial Forja, y como editora tienes un ojo clínico, un ojo que va más allá, ¿cierto?, de solamente el hecho de escribir. Cuéntanos cómo estas habilidades, esta trayectoria tuya, este ojo clínico, lo utilizas tú para tus propias historias, porque una cosa es ser correctora, ¿cierto?, editora de otras historias, de los autores y autoras que conforman el catálogo de Editorial Forja, que contigo misma. Cuéntanos de ese proceso, del proceso de escritura. Ya. Bueno, primero te digo que es difícil hablar del libro sin hacer spoiler, pero si hacemos un poquitito de spoiler no importa. La El novela es spoiler larga, aquí lo va a hacer la autora, así que muy es bien. larga. Ahora, claro, mira, ser editora es un oficio, ¿no? Bueno, como tú dijiste, primero fui profesora de castellano, entré a estudiar esta carrera más que por querer dedicarme a la docencia, justamente porque ya de jovencita quería escribir y quería tener las herramientas para hacerlo.
quería estudiar literatura, quería estudiar los clásicos, quería aprender, bueno, ortografía, gramática, conocer las estructuras, y claro, estudiando pedagogía en castellano o literatura, en ese momento no se llamaba como ahora lenguaje y comunicación, entonces me pareció que era la mejor forma de hacerlo. Ahora, indudablemente me sirvió. La gramática, me voy a poner medio profesor ahora, y me sirvió por dos cosas, antes de seguir adelante. Me sirvió porque fíjate que me dediqué a la docencia durante muchos años y lo pasé maravillosamente bien. Por un lado, tuve preciosas experiencias y uno cuando enseña aprende mucho. Por otro lado, porque sin lugar a dudas, la gramática y conocer la estructura de nuestro lenguaje te sirve mucho. Cuando estoy escribiendo, de repente digo, ¿por qué tengo esta idea y no he logrado entregarla como yo quería? No me sale ágil, no me sale, ¿por qué? De repente, entonces ahí empiezo con la gramática, con una visión más bien de la gramática, desde el punto de vista del lenguaje, a darme cuenta que a lo mejor hay muchas oraciones subordinadas, que hay muchas oraciones intercaladas, para decirlo también, que el párrafo se hace muy pesado, que hay que alivianarlo, que a lo mejor el sujeto está muy escondido, muy atrás, y hay que decir que si el verbo lo puse al final de la oración y suena pésimo porque eso es propio de una traducción, y montones de cosas así. Así que claro que me sirvió mucho. Y bueno, en el caso de mi trabajo como editora, ya llevo como casi 20 años en esto, es un oficio. Y como oficio tú vas aprendiendo y en la medida que eres capaz de detectar los errores que cometen otros escritores, y, y no sé si siempre errores, pero de alguna manera debilidades o que pueden ser repeticiones, que pueden ser eh, cacofonías y cosas que de repente son más profundas, que apuntan más bien al estilo, me ha servido en lo personal. El problema es de repente no ser demasiado autocrítica con uno mismo, porque después que escribo le doy muchas vueltas, lo reviso. De hecho, mi proceso de escritura es lento. ¿Es lento en qué sentido? Me demoro muchos años en escribir un libro, eh, de repente, no sé si 2 años, 3 años, perdón, con El silencio de Irene me demoré 2 años, pero después me demoré un año en editarlo. Y me gusta dejarlo un buen tiempo guardado para después volver a retomarlo con los ojos de un lector eh, ex- externo, verlo en forma más objetiva, ¿ya? Eh, es eso. Y, y bueno, y si tú, no sé si quieres preguntarme algo de eso, pero también, o si no te puedo agregar que para mí es muy importante cuando tengo una idea de lo que voy a escribir, porque no soy de las que escribe cuando tengo todo armado en la cabeza, sino que tengo un tema, tengo una idea, empiezo a buscar un personaje. eh, a veces, como me pasó en esta novela, cambio al protagonista, al comienzo iba a ser un personaje parecido a mi abuelo y después me di cuenta que iba a ser mucho más potente que fuera un joven, un hombre más joven, digamos, que sufriera el exilio y no que fuera un migrante de motu propio. Entonces, busco los personajes y después que los busco, me preocupo mucho de conocerlos. ¿Ya? Eh, Escribo cualquier cantidad sobre ese personaje. Me preocupo de saber cómo se ve, su aspecto físico, pero en detalle, los ojos, cómo mira, si se ríe, y también el aspecto psicológico, si es tímido, si es extrovertido, cómo actuaría llegado el momento si le pasara determinada situación. Eh, Trato de convivir con el personaje, le doy mucha vuelta y eso lo hago también cuando ya estoy escribiendo.
y aparecen, de repente te surgen personajes nuevos y esos personajes también los tienes que conocer a fondo y todo eso que escribo y todo ese conocimiento se transforma en la punta de un iceberg en la novela. Me sirve a mí para orientarme, para seguir adelante. Convengamos que una de las vicisitudes del personaje principal de Alejandro Pizano, y que también es una vicisitud que pasamos todos los seres humanos, tiene que ver con la toma de decisiones, con tomar decisiones. Eh, hay, hay una imagen que se me quedó muy potente, las manos entre las rejas, entre unas rejas, ¿cierto? Sí, apoyado con Irene, ¿cierto? En una situación X, En la frente. en que ella, ¿cierto? Esta mujer empoderada, esta jovencita súper empoderada, le propone algo y él, la indecisión, ¿cierto? Toma una decisión que lleva todo lo que le sucede después. Ay, Alejandro Pizano. Bueno, es que esa parte, te fijas que es parte de conocer el personaje. O sea, yo no quise que mi personaje fuera un héroe, ¿no? Un héroe, ¿verdad? Que podía hacer todo, valiente. Yo quería un hombre común y corriente, un hombre eh, más bien, eh, más bien temeroso, eh, que le cuesta mucho tomar decisiones. Ahora, igual, para ser más cariñosa con mi personaje, porque igual lo quiero mucho, debo decirte que si bien es cierto, aparece de repente él mismo, se dice, eh, se siente como cobarde, se dice a sí mismo que es un cobarde, pero yo no sé si era tan cobarde, porque en el fondo hay ocasiones en que es muy difícil saber qué es lo mejor y a veces tú tienes que simplemente decidir de acuerdo a lo que crees que puede ser mejor o de acuerdo a las circunstancias. Ahora, igual de repente dan ganas de hacerle así, ¿no? De Sí, pegarle unas palmaditas en la cara y decirle, pero no, ¿cómo no pero, hiciste esto? claro, Pero todo eso, perdón, no, todo perdón. eso es conocerlo, fue porque creo que lo conozco casi como si me hubiera criado con él. Solo, María Eugenia, solo eso tú lo sabes, eso tú lo sabes. No, volviendo a estas indecisiones, o sea, están muy bien planteadas porque conocemos el contexto. O sea, a uno como lectora le da rabia y uno quisiera, ¿cierto?, que se transformara en el héroe. Obviamente como lectora uno va, mientras uno va leyendo, ¿cierto?, se va anticipando como lectora y después la autora nos pega así, despierte, esto no es lo que usted quiere, es lo que yo ya tengo pensado para este personaje. Y se entiende, claro, esas vicisitudes que él pasa por el contexto social y político en el cual está entramada la historia de Alejandro e Irene, ¿cierto? Que ella es todo lo contrario, son estas Lo opuesto. pasiones, ¿cierto? Son estas pasiones de los polos opuestos que se atraen y que está tan bien lograda que uno se identifica con esa pasión, ¿cierto? Del primer amor y de los juramentos y todo eso. Es difícil hablar de una novela cuando uno no quiere hacer spoiler, pero para que nuestros auditores, nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas, sepan de qué estamos hablando, ¿cierto? Voy a invitar a que nos leas el fragmento que tienes preparado, ¿cierto? Que se va a convertir en la primera lectura asombrosa de este día y que va a ser parte de esta celebración que tiene que ver con tus 40 años de trayectoria como escritora chilena y con estas historias, ¿cierto?, que nos llenan el corazón. Estamos aquí, jueves 25 de julio, lecturas asombrosas a través de Radio Universidad SEC, con la escritora chilena, editora, profesora de castellano, mamá, amiga, ¿cierto?, abuela también,
por ahí supe, ¿cierto? María Eugenia Lorenzini, celebrando aquí en Lecturas Asombrosas su trayectoria como escritora, que partió en 1994 con su primera novela Después de ayer. Y lo que nos convoca hoy es El silencio de Irene, esta novela de amor, de romance, que tiene además este trasfondo político y social de nuestra historia chilena. Vamos pasando con Alejandro, reviviendo momentos históricos hasta la actualidad, así que bien por ese rescate de la memoria en esta historia apasionante que es El silencio de Irene. Así que, María Eugenia, ¿cuál es nuestra lectura asombrosa de hoy? Mira, como hemos hablado bastante justamente de la memoria, seleccioné un párrafo que narra cuando Alejandro, eh, inmediatamente después del golpe, a los pocos días, buscando a Irene, va a un campamento donde hacían trabajos voluntarios y, y allí se dirige a la casa del cura del campamento, a quien también conocía porque había sido su profesor, a preguntar, y el cura se asombra y no sabe por qué está ahí, ¿ya? Y más o menos de ahí es el contexto, voy a partir. Es el final de un capítulo y el comienzo del segundo. Lo elegí para no hacer spoilers, por eso que tomé dos pedazos, pero la idea continúa, ¿ya? Empiezo. Eh, el ruido de los motores acercándose había despertado un rumor confuso de gritos y carreras dentro del campamento. El padre se acercó a la ventana y abrió apenas el visillo que le servía de cortina. Luego, demudado, miró por toda la pieza como buscando algo, hasta que fijó la vista en el mueble cubierto con un largo mantel blanco, sobre el cual había un Cristo, unos candelabros e imágenes de yeso de la Virgen. Escóndase ahí detrás, es hueco, le susurró imperioso el padre, empujándolo hacia el altar. Con un rápido movimiento separó el mueble de la pared. El Cristo se tambaleó y el padre tuvo que sujetarlo para que no cayera mientras Alejandro se ovillaba en el espacio vacío. Con una patada, la puerta se abrió casi enseguida. ¿Qué sucede? Se han vuelto locos, se escuchó que gritaba el padre Enrique cuando unos pasos golpeados hacían sonar las tablas del piso al recorrer las piezas. El susto era tan grande que Alejandro creyó que no podría respirar. Tuvo que sujetarse las rodillas para que el temblor de las piernas no lo delatara. No me rompan la cama, ¿qué buscan? No hay nadie aquí, volvió a gritar el padre. A Alejandro el corazón le daba un salto cada vez que oía el ruido de muebles, sillas y otros enseres lanzados de un lugar a otro. Pero al sentir los pasos acercándose al altar, casi se le reventaron las sienes. Ah, no, eso sí que no. No sean herejes, el altar no me lo tocan. Cristo, Señor, protege a estos hombres que actúan como dementes. Padre nuestro que estás en los cielos, comenzó a rezar el padre cuando unos pasos se detuvieron frente al Cristo. A rezar debería dedicarse en vez de andar ayudando a los comunistas. ¿Usted cree que no sabemos que anda escondiendo gente y trasladándola en la camioneta? Vamos, camine. Usted se viene con nosotros. Fue lo último que escuchó Alejandro junto con el golpe de la puerta. 18. Estaba aterido, ya no sentía las piernas y continuaba con los brazos agarrotados apretando las rodillas. Después del ruido de los motores se hizo el silencio. Igual no se atrevió a moverse. No sabía cuánto rato llevaba allí. De pronto se acordó del toque de queda, de su madre y de lo mucho que se preocuparía si no regresaba. Poco a poco logró arrastrar el mueble, pero se detuvo al escuchar un fuerte ruido contra las tablas. El miedo lo hizo volver a quedarse quieto hasta que reunió el valor para salir de su escondite. A los pies del altar estaba el Cristo hecho 1000 pedazos. Las piernas le seguían tiritando, no se atrevía a dar un paso y cuando quiso moverse casi perdió el equilibrio al pisar la cabeza del Cristo que lo miraba desde el suelo. Permaneció inmóvil mucho tiempo y solo al comprobar que ya estaba oscureciendo, se acercó con sigilo hasta la ventana y miró a través de los visillos. Afuera no se veía un alma.
Armándose de valor, abrió la puerta y se escabulló por entre las casuchas, mirando hacia atrás a cada rato. Una pobladora asomada a la ventana le hizo señas. Salga por el otro callejón, cruce por aquí, por detrás de mi casa. Mire que los milicos todavía están en la cancha. Si lo ven, seguro se lo llevan igual que a mi hijo. Lo sacaron en andas y hace 2 días que no sé nada de él. Tenga cuidado, agregó finalmente, señalando el pasadizo en el que colgaban sábanas y prendas del lavado. Ya no circulaba ninguna micro. Caminó mucho sin ver a nadie en la calle. A veces pasaba algún auto con las luces encendidas y de inmediato se parapetaba tras un árbol o en el zaguán de alguna casa. A ratos le daban deseos de correr para avanzar más rápido, pero después no se atrevía a hacerlo, no fuera a hacer cosa que pensaran que estaba huyendo y le dispararan por la espalda. Se calmó al llegar a Irarrázaval al conseminario. Cerca de la casa se sintió a salvo. Su hermano Patricio le abrió la puerta. No le hizo ninguna de las bromas de siempre. Solo lo miró como si hubiera visto un espectro antes de gritar: «Mamá, llegó Alejandro», y lo abrazó. Gracias por esta lectura, ¿cierto?, de un fragmento del Silencio de Irene, donde podemos sentir, ¿cierto?, empatizar con Alejandro, con el terror de verse en esa situación y tan jovencito, ¿cierto?, tan idealista, de pensar que no iba a pasar nada, y fue lo que mucha gente pensó en esa época, ¿cierto? Pero bueno, así es. Aquí hacemos lecturas asombrosas, fomento, ¿cierto?, de la lectura en voz alta, porque estamos convencidos de que es una forma más de expresar, ¿cierto?, cariño y aprecio por las personas. Así que gracias por esta lectura asombrosa que has elegido para hoy y que nos da una pincelada de tu forma de escritura en esta nueva novela. Una de las preguntas que no puedo dejar de hacer, María Eugenia, es, en estos 40 años de ser escritora, ya sabemos por ti que ocupas mucho tiempo, te gusta conocer bien a los personajes, convivir con ellos, ¿cierto?, antes de llevarlo a la acción dentro de la narración. ¿Cómo te ves tú ahora? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te visualizas tú? ¿Cómo te defines tú como escritora? Desde, ¿cierto?, la primera novela, que es desde después de ayer hasta ahora, con El Silencio de Irene. ¿Qué cambios, qué saltos, qué cosas siguen siendo tan propias tuyas? Cuéntanos todo eso. Bueno, la verdad es que cuesta harto definirse uno misma como escritora. Hasta hace muy poco tiempo era muy pudorosa y cada vez que me preguntan a qué me dedico, yo digo, soy profesora, soy editora y escribo. La definición como que de escritora, uno siente que a lo mejor puede quedarle grande o debe venir de los otros. Pero obviamente con el transcurso de los años, ya con esta novela, y ahora que le dedico mucho más tiempo a la literatura, ya me siento también más empoderada en eso y me siento más escritora. Y bueno, tengo muchos deseos de tener más tiempo, todavía trabajo mucho, discúlpame, todavía trabajo mucho editando, trabajo mucho en la editorial, pero estoy decidida a tomarme más horas del día para dedicarlos a la escritura. Ahora te voy a contar que yo me despierto muy temprano y mi hora de escritura es de 6 a 8 de la mañana, o los sábados y domingos también en la mañana a primera hora. Quiero empezar a dedicarle más. Eh, por el momento te puedo contar que ya tengo otra novela escrita, que está guardadita por ahora, está descansando. Ya hice una primera revisión y, y bueno, si me quedo conforme, voy a tratar de publicarla a lo mejor el próximo año. Ya son 40 años, no puedo esperar tantos años más y estoy decidida a ir sacando todo este material. La novela de la que te estoy hablando se llama El crimen de Emma,
es totalmente distinta a las anteriores. Tiene, yo te diría que, bueno, tiene mucho suspenso, tiene un, se llama El crimen de Emma porque hay un crimen, pero no es precisamente una novela negra, es más bien una novela muy íntima, muy de personaje. ¿M? Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto también tengo algunos cuentos que espero en unos años más poder publicar. Ahora sí me gustaría contarte otra cosa respecto a la escritura. A mí me gusta entretenerme cuando escribo, ¿ya? Entretenerme o sufrir con el personaje, pasarlo bien. Entonces trato de no encasillarme en un molde, en un tipo, en una estructura. La primera novela, Después de ayer, es la historia de 4 adolescentes en un colegio de monjas y está la protagonista narra en primera persona, perdón, narra en primera persona, eh, en presente lo que le va ocurriendo y con un lenguaje muy juvenil porque es un adolescente, ¿ya? O con un lenguaje muy al servicio de la historia. Y a mí esa historia me conmovió, me conmueve y me gusta. Pero ya la segunda novela, Sewell, Sombras, Luces y Abandono, no tiene una estructura totalmente distinta. Ahí son varios personajes y cada personaje va contando la historia desde su propio punto de vista y es una novela histórica, es una novela para la cual estudié como 2 años. Y la tercera también es un giro absoluto, absoluto. En la tercera me metí en el radioteatro y voy poniendo, como la historia es la historia de una actriz de radioteatro que empieza a sentir que su vida se está pareciendo cada vez más a la del personaje que protagoniza, entonces voy entregando un extracto del capítulo del radioteatro junto con el capítulo de los protagonistas, porque los protagonistas, claro, es una mujer, pero también hay uno secundario. Y esta historia es también, como tú ves, como tú dijiste, va alternando, perdón, el presente y el pretérito, y con una estructura y también un lenguaje muy distinto. Eh, Eso es algo más de lo que te puedo contar sobre mi escritura. Sí, permíteme, María Eugenia, decir que como lectora, bueno, este programa siempre lo hacemos desde esa visión, ¿cierto? De la visión de la lectora que lee, se emociona, pelea, ¿cierto? Eh, bueno, yo en una entrevista dije que yo nunca peleaba con los personajes, que siempre peleo con los autores. ¿Ah? Cuando hacen algo que como lectora a mí me parece que no debería ser, ¿cierto? Eh, Déjame decirte algo que he estado pensando desde que empecé a planear cómo sería esta conversación, que tiene que ver con el recuerdo. Recordar, ¿cierto? Significa como volver a pasar por el corazón, ¿cierto? Y tus ¿Sí? novelas son eso. Para mí, tus novelas son eso, que nos permites recordar, pero recordar cada lector hace ese juego inconsciente, ¿cierto? De involucrarse con las historias que nos cuentas. Yo no viví la época de los 60, ¿cierto? Pero sí he escuchado, alcanzamos en los 80 a saber lo que era un radioteatro, ¿cierto? Y qué lástima que hoy, en pleno siglo XXI, no se hagan como en esa época, tenemos los podcasts, ¿cierto? Y cosas que con la tecnología se pueden hacer mejor, qué sé yo, con toda esta cosa tecnológica. Pero tus novelas tienen eso, que nos hacen pasar por el corazón con las historias. O sea, todas fuimos o fuimos, todos los seres humanos en mayor o menor medida tuvimos la experiencia de colegio, ¿cierto? A mí me llega mucho, la única novela que me falta y voy a tener que comprar dos para regalarle una a mi mamá. No, yo te la voy a mandar de todas Es maneras. que, es que, mi, Tengo es que, algunas. mi, es que mi madre nació en Suber, entonces es la única que me Ah, falta. Pero
a eso iba. Cuando pienso en tu literatura, en las historias que nos regala, pienso en eso, en la emoción que significa para personas, en este caso, que siendo jóvenes o adultos vivieron el tema histórico, ¿cierto?, del golpe de Estado. ¿Cómo nos haces pasar por el corazón y recordar eso? Y cómo con tus novelas anteriores también lo haces. Entonces, si yo tuviera que definirte a ti, aparte de toda la cosa estilística, de estilo, de que está bien escrito, de que es una narración súper rápida, los capítulos a veces son media página, otras son 3 páginas, entonces uno va bien rápido avanzando en la historia. Pero tiene ese encanto no sé, por ejemplo, yo recordé a mis amigos seminaristas, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido un amigo seminarista que lo terminan echando por ABC motivo y que sale del seminario y sigue siendo seminarista y vive en su vida, ¿cierto? Porque la vocación la siguen teniendo, por ejemplo, ¿cierto? Claro. O el primer amor de uno, o el amor de adolescente, o el amor de la universidad. Entonces, tus historias tienen eso, ese poder de hacernos pasar de nuevo por el corazón y entrar en sintonía con lo que nos estás contando. Así que voy a estar muy atenta a tu próxima novela, que se va a salir de todo de todo el molde, ¿cierto? Pero que quizás también tenga ese sello que es tan propio tuyo. Por eso para mí era importante que tú me dijeras cómo te veías tú, porque bueno, uno que te ha leído, ¿cierto? Ve también como estos hilos invisibles que van de una historia a otra y también los cambios que se producen. Entonces, agradezco tanto esta conversación de que nuestros seguidores puedan conocerte más profundamente y invitarlos, siempre esta invitación a hacer la biblioteca personal de los autores. Cuando entrevisto a autores que tienen su primera historia, su primer poemario, su primera novela, sus primeros cuentos, aquí los animamos a que sigan escribiendo, ¿cierto? A que sigan entregando historias. ¿Qué te parece mi regalo para hoy, en esta celebración de tu trayectoria? Un regalo muy lindo y una enorme sorpresa, como te decía al comienzo. No lo había pensado, no me había dado cuenta de que realmente, bueno, la vida pasa así tan rápido, ¿no? Y muchas gracias por todas tus preguntas. Bueno, como te decía, para mí esto es una pasión, ¿no? Me dedico absolutamente, porque cuando tú editas también te dedicas a la literatura, me encanta leer, si logro llegar a los autores maravillosos. Eh, la, Tú mencionaste mis novelas de alguna manera sirven para recordar. Bueno, yo creo que hay algunas como Escucha Corazón que simplemente fueron movidas únicamente por la nostalgia de un Santiago que ya no está, por la nostalgia y bueno, también nombraste el caso de los seminaristas El silencio de Irene. También quise mostrar es, los dos aspectos que ahora podemos ver en la iglesia, esa iglesia que está tan criticada, ¿verdad? Por, por hechos terribles y tan eh, espantosos como los que se han descubierto últimamente, pero también está esa iglesia que en esa época apoyaba, ayudaba, esa iglesia solidaria, esa iglesia que salvó a tanta gente. Entonces, siempre me gusta jugar con eso, no encasillarnos en una sola mirada, no encasillar al lector en una sola mirada, sino que ver todas las ópticas frente a un tema. Y bueno, ni que decir que todo lo que tenga que ver con la memoria eh, me, me impacta profundamente, me importa mucho y además que pienso que contra todo lo que mucha gente crea, no se ha escrito bastante, aún no se ha escrito bastante. Sí, y esa es una invitación y qué bueno que la hagas tú, teniendo este doble rol de escritora y editora. Hablaste de que te gusta mucho leer y eso es uno de los
principales habilidades que tiene que tener un buen escritor. Cuéntanos quiénes son tus referentes, quiénes son estos escritores o escritoras que tú lees apasionadamente y que tú dices, yo podría haber escrito esto, o me hubiese gustado haber escrito esto. ¿Quiénes son tus referentes? Bueno, te voy a hablar de los referentes casi del comienzo, porque hay una cosa que sucede que es bien increíble, que a uno le van gustando distintos libros dependiendo de los momentos de la vida en que uno esté. Sí, y yo creo que pasa lo mismo con el cine. Por ejemplo, tú puedes ver una película cuando eres niño o la ves cuando eres adolescente y resulta que te encantó de adolescente, te encantó de niño y después la viste de grande y encuentras que, oh, ¿cómo me gustó eso? Lo mismo pasa con la literatura. Mi papá era escritor, era abogado y era escritor. Murió antes de poder escribir más, pero escribió 3 libros que tuvieron una crítica maravillosa de grandes críticos como Alon, Hernán del Solar y otros que te podría nombrar. Y él, de alguna manera, incentivó en mí esta pasión por la lectura. Primero con libros que me acuerdo, no sé, a él le gustaban mucho o creía que a mí me gustaban mucho y en realidad terminó siendo así. Al comienzo de niña, cuentos de hadas, por ejemplo. ¿Ya? Después lecturas como Corazón, que te hacían llorar, te hacían sufrir. eh, y después, bueno, vino un poco qué sé yo, desde la Simone de Beauvoir. Mira, fue muy, en la época de mi adolescencia, fue muy variado, muy distintas las obras que llegaron a mis manos, un poco quizás porque como mi papá tenía hartos libros, entonces yo simplemente agarraba lo primero eh, que, eh, que estaba a mi alcance. Y entre esas cosas yo recuerdo de haberme encantado con los libros por ejemplo, de Perlbach, La Buena Tierra, estos libros sobre la cultura china, me hacían, pero realmente me transportaban a otro mundo y sufría con ellos, con sus obras, etcétera. Pero después yo te diría que un referente ya súper poderoso eh, y libros que hasta el día de hoy puedo leer y me siguen impactando, son los de María Luisa Bombal. O sea, mi primera autora favorita, como era mi autora favorita y que sigue siéndolo, es decir, el libro del árbol, eh, eh, todos los libros, La Última Niebla, La Mortajada. Ella desgraciadamente no escribió más, pero con lo que escribió, ya yo creo que de alguna manera se posicionó con tal fuerza en la literatura que es una gran autora para mí. Mm. Después seguí con los del boom latinoamericano, la literatura del boom latinoamericano. Eh, como empecé escribiendo cuentos, ¿ya? Pero después no me di cuenta cuando ya mis cuentos se empezaron a transformar en novelas. Y cómo no recordar, por ejemplo, a Juan Rulfo, eh, a- mira, ahí en Juan Rulfo hay un cuento maravilloso que es Talpa, de una mujer que en peregrinación hacia la Virgen de Talpa, pero va con el amante, el amante que era el hermano del marido que estaba moribundo. Son cuentos de una potencia o cuentos como No oyes ladrar los perros del padre que va con el hijo a su espalda para tratar de salvarlo, el hijo que era un bandolero pero lo trata de salvar. O los cuentos de Cortázar, La señorita Cora, de este joven que está en el hospital aquejado de una apendicitis y se enamora de la enfermera. Eh, bueno, otros como La autopista del sur, que son más conocidos, y El túnel de Ernesto Sábato, por ejemplo. El túnel para mí es otro libro que es una lectura indispensable para, para todos los jóvenes. Bueno, y así podría seguir con
escritores actuales, pero que ya me voy a alargar mucho, ¿te fijas? Sí, mira, No sé qué más. sí, María Eugenia, nosotros hacemos siempre esta pregunta porque también son chispazos literarios que les regalamos a quienes nos siguen. De repente un joven no ha oído hablar, por ejemplo, de lo que acabas de nombrar, no sé, de Juan Rulfo, por ejemplo, o de alguno de su, que no sea Pedro Páramo, ¿cierto? Que es por lo que Claro, claro, conocemos no, por eso profundamente a... me refería a Claro. los cuentos. Entonces, y también es importante para mí dentro de este programa porque es lo que te configura también, es lo que te hace ser escritora, todo lo que te susurra. Yo siempre soy como media así imaginativa, entonces yo siempre me imagino, como yo no soy escritora, soy lectora, siempre me imagino cuando empiezan a contar, no, por ejemplo, en tu caso que estás de las 6 a las 8 de la mañana escribiendo, y ahora te imagino a ti a esa hora, ¿cierto? Escribiendo en tu computador o haciendo, no sé, checklist así en un cuaderno. Siempre Y en el te, computador, siempre. claro, en el computador, ya, pero te imagino así como con María Luisa Bombal susurrándote en un oído, después viene los de cuentos fantásticos, no sé, Hans Christian Andersen, ¿cierto? Y las zapatillas rojas o estás dentro de un conflicto que no sabes para dónde va la novela o quedaste con con este bloqueo de escritor y vienen por detrás, no sé, pues estos referentes tuyos. Yo siempre me imagino eso y me gusta preguntarlo, porque además nos permite ir conociendo y ampliando esta difusión literaria. Así que te agradezco mucho y sé que tienes muchos más referentes, ¿cierto?, para contar. Así que eso. Estimada María Eugenia, cosas que quisieras decir y que yo no he preguntado en esta celebración fantástica que estamos haciendo en honrar tu trabajo, tu respeto por la escritura, tu respeto por los autores, al entregar historias narradas, bien escritas, con personajes potentes, que uno, como bien tú dijiste, cierra el libro y uno se queda ahí, ¿ah? En esa habitación de hospital o de clínica. No lo sabemos, ¿ah? ¿Dónde está Alejandro Pizán? ¿Qué nos quieres, lo que tú quieras contarnos? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de casi todo lo más importante. Eh, Tanto leer como escribir son actividades maravillosas, ¿ya? Eh, Quiero decirles a todos los que les gusta o quieren tratar de escribir que lo hagan, que este es un oficio, como te decía, que se aprende. Eh, Tú aprendes con la lectura, pero aprendes también con el ejercicio. Eh, yo creo que todos los que quieren escribir pueden hacerlo. Es, es cosa de tener el deseo interior. Ahora, yo ahora en este último momento, yo quisiera más bien agradecer, ¿ya? Agradecerte a ti por haberme invitado, por esta conversación, por esta linda sorpresa de los 40 años. Eh, Agradecerle a todos quienes me han apoyado, agradecer al equipo de la editorial, agradecerle al autor de esta linda portada, si tú te fijas, al ilustrador de esta linda portada, que es Gonzalo Matiz, que es un muralista. Eh, Agradecerle a quienes de alguna manera fueron conmigo en este camino, entre ellos amigos queridos eh, que se han convertido también en mi, podemos decirlo casi en mi apoyo y hasta en mis maestros, como puede ser Ana María Guraldes, amigos como Antonio Rojas Gómez, con el cual estamos siempre compartiendo lecturas, Mario Valdovinos, y este último tiempo Pablo Azócar. Son todos escritores de gran peso. Los invito también a leer sus libros. Son entretenidos, pero como les digo, quiero agradecerles porque he tenido el apoyo. A lo mejor se me olvidan más personas, son
harto los escritores que han estado ahí conmigo, de alguna manera incentivándome a que siga escribiendo, apoyándome con sus críticas, con sus comentarios, y todo eso que hace que, en definitiva, uno se dedique a esta actividad que, a fin de cuentas, es una actividad que te hace feliz, porque fíjate que no sé eh, qué es más feliz, qué te hace más feliz, si ver tu libro publicado o cuando tú terminas de escribir algo y te quedas contenta con lo que escribiste y dices, uy, qué bueno que logré esto, y te sorprendes de lo que pudiste hacer. Creo que eso es lo más importante, es el escribir, el proceso, lo que tú vas sintiendo, lo que te va moviendo, y bueno, y por supuesto, si después sale publicado y además tienes lectores y además tiene buenas críticas y además se vende, estás en el mejor de los mundos. Entonces, yo soy una agradecida de poder dedicarme a esto. Es una actividad que no tiene edad, que espero seguir realizando durante mucho tiempo, y agradecida a personas como tú que difunden la cultura, que difunden a autores y autoras nacionales, y bueno, no tengo más que esas palabras que decirte como para finalizar. Gracias, María Eugenia, gracias a todos los que están alrededor tuyo animándote. Bueno, aquí se suman nuestros seguidores también en ese apoyo y en esa contención, ¿cierto? Porque me imagino que siempre la preocupación de los escritores debe ser, ¿y quién va a leer esto? ¿Y a quién voy a llegar? Pero hay lectores, ¿cierto? Y yo soy de las convencidas de que los libros nos eligen a los lectores. María Eugenia, quiero darte las gracias. Quiero darle las gracias también a Mariana Ales, que con su maravillosa gestión periodística logró que por fin tuviéramos este encuentro. Y qué mejor, yo me vi todas las entrevistas que te han hecho y yo dije, no, en algún minuto me van a ganar el punto de la celebración y se me va a venir todo abajo. Así que contenta por esta conversación. Bueno, gracias a Mariana también por el envío de hacer la gestión, de tener la novela, poder leerla, disfrutarla para tener esta conversación contigo. Recomendadísima, El silencio de Irene, en las librerías de Chile y a través de la página de Editorial Forja, para que ustedes la adquieran. Así que, como siempre... Y en ebook. Y en ebook también, ahí para quienes les gusta leer digital. Así que agradecer la presencia, agradecer también la narrativa de María Eugenia Lorenzini, agradecerles a ustedes que siempre nos ven a través de Radio Universidad SEC. Como siempre, soy Ángeles Barrera Jofré, en este espacio de lecturas asombrosas, donde nos asombramos, ¿cierto?, con las diferentes historias, tanto personales como narrativas de nuestros invitados. Así que los espero, como siempre, todos los jueves al mediodía aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Así que suscríbanse también para que no se pierdan ninguno de nuestros programas a través de la radio. Muchas gracias, María Eugenia. Y estamos ahí expectantes ya para tener alguna posibilidad de conversar ya el próximo año con tu siguiente trabajo literario. Muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.